Cuando una nación olvidada, relegada a los márgenes de los mapas y las noticias, decide firmar un pacto nuclear y desafía abiertamente a las potencias mundiales, el mundo contiene la respiración. ¿Estamos presenciando el amanecer de una nueva esperanza para África? ¿O es esta la chispa de una tormenta de consecuencias imprevisibles, capaz de arrasar con todo a su paso? En el año 2025, la escena internacional se estremeció ante un anuncio que pocos habrían creído posible. Un pequeño país del Sahel africano, durante décadas considerado un mero espectador en el tablero global, ponía su nombre en un acuerdo nuclear con Rusia. Durante más de medio siglo, el acceso de África a la tecnología nuclear fue vetado, con argumentos que iban desde la supuesta preocupación por la seguridad hasta la complejidad técnica. Sin embargo, en lo más profundo, se trataba de poder, de quién decide quién puede progresar y quién debe esperar su turno indefinidamente. Esa mañana, sin previo aviso, los titulares de los periódicos de todo el mundo explotaron. El gobierno de la nación estampó su firma en un acuerdo nuclear con Moscú. En un solo instante, lo que era inimaginable se volvió posible. África reclamaba, por fin, el control de su energía, su destino y su dignidad ante el mundo. Las imágenes de la ceremonia, transmitidas en directo, recorrían las calles de Bamako, Ouagadougou y Nouakchott, donde ancianos y jóvenes se agolpaban frente a radios y televisores, conscientes de estar presenciando un momento histórico. Pero este paso, ¿es liberación o salto al abismo? El pacto desata dilemas profundos que van mucho más allá de la tecnología. Por un lado, aparece la promesa de verdadera independencia, de prosperidad y orgullo nacional. Por otro, emerge el peligro de nuevas cadenas. Dependencia tecnológica, tensiones políticas, posibles catástrofes. La pregunta es tan antigua como la política misma. ¿Cuánto está dispuesto un país a arriesgar para dejar de depender de otros? Hoy, lo que está en juego no es solo la entrada de África al club nuclear, sino el futuro de millones de vidas. ¿Podrá este acuerdo transformar generaciones de carencia en bienestar? ¿O abrirá la puerta a riesgos aún mayores en una región marcada por desafíos estructurales, pobreza crónica y tensiones internas y externas? Para comprender el verdadero alcance de este momento, debemos mirar atrás en la historia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué significa realmente este pacto más allá de los titulares rimbombantes? Viajar a través de la historia reciente y de las decisiones estratégicas que empujaron a esta nación hacia el borde de lo imposible es esencial para entender el peso y las consecuencias de este pacto nuclear. ¿Por qué una región tan fértil, con tierras que alimentan al mundo, vio cómo sus noches se llenaban de oscuridad, mientras otras regiones avanzaban hacia la electrificación total? Durante décadas, en el corazón de África, millones de personas vivieron bajo la sombra, literalmente. Al caer el sol, las casas quedaban en penumbra, los hospitales dependían de generadores frágiles, y las fábricas apenas lograban abrir antes de rendirse ante la falta de energía. Mientras en Europa o Asia, la luz era una rutina, aquí, en África, la electricidad era un lujo lejano reservado para unos pocos privilegiados. Este rezago no fue solo una cuestión de tecnología o falta de recursos naturales. África, esencial para la economía global por sus tierras fértiles, minerales estratégicos como el coltán, el oro, el uranio y el litio, quedó atrapada en una red de dependencia. Ayuda internacional, préstamos con condiciones estrictas y tecnología desarrollada en países distantes tejieron una telaraña en la que cada cable tendido, cada torre erigida, cada kilovatio transmitido era también un recordatorio de que el control nunca estuvo verdaderamente en manos africanas. La energía es mucho más que corriente eléctrica. Es dignidad, derecho básico y base de la vida moderna. Encender una bombilla significa bienestar, pero también respeto e identidad. Es, en última instancia, el acto de decir, podemos decidir nuestro destino y lo merecemos. Así lo entendieron figuras históricas en otros continentes. Por ejemplo, en la India, la electrificación rural fue vista por Jawaharlal Nehru como una cuestión de soberanía y modernidad. En Brasil,
La construcción de la represa de Itaipú durante la década de los 70 fue presentada como símbolo de independencia energética frente a la presión extranjera. África, sin embargo, siguió esperando su momento. En respuesta a tanta carencia, surgieron nuevas voces dispuestas a desafiar el ciclo. Líderes como Ibrahim Traoré y otros entendieron que la verdadera independencia africana solo podría lograrse dominando sus propias fuentes de energía. Así, mientras en el exterior se discutían riesgos y ventajas, en oficinas discretas se gestaban negociaciones que pondrían a prueba la audacia y el coraje de toda una generación. El ejemplo del presidente Kwame Nkrumah en Ghana, quien en los años 60 soñó con el reactor nuclear de Accra, sirve de advertencia de lo difícil que es romper estos moldes. Su proyecto fue bloqueado por presiones internacionales, mostrando que la geopolítica siempre ha estado presente en la cuestión energética africana. La advertencia es clara: cuando África perdió su energía, también perdió voz y futuro. Si hoy se caen en los mismos errores, la exclusión podría volverse permanente y la esperanza, un simple eco del pasado, como ocurrió en tantos países que vieron frustradas sus aspiraciones de desarrollo por falta de control sobre sus recursos. Pero el año 2025 trajo una apuesta inesperada: un acuerdo nuclear que desafía todas las reglas del juego. ¿Es este el principio de la emancipación, como lo fue para Francia con su programa nuclear tras la Segunda Guerra Mundial, o el umbral de un nuevo riesgo, como experimentó Ucrania con Chernóbil? ¿Puede una sola firma reescribir el destino de millones, o simplemente abrir heridas invisibles, difíciles de cerrar? El acuerdo nuclear con Rusia trasciende el papel. Es una apuesta colosal: formar a cientos de científicos en universidades extranjeras, producir radioisótopos para curar enfermedades en hospitales africanos, utilizar la ciencia para proteger cultivos y cosechas de plagas y sequías, y convertir la energía nuclear en motor de desarrollo. En el corazón del plan, una planta de energía nuclear promete transformar la historia eléctrica del Sahel y de los países vecinos. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en Corea del Sur, que en la década de los 70 era un país mayoritariamente rural y sin acceso masivo a energía. El desarrollo de su programa nuclear, junto con una inversión estratégica en educación técnica y científica, permitió que en menos de 30 años el país se convirtiera en una potencia industrial, exportadora de tecnología. El caso africano, sin embargo, enfrenta desafíos aún mayores. El capital humano es escaso, la infraestructura básica es débil, y la presión internacional puede ser abrumadora. Por un instante, la esperanza iluminó cada rincón. En periódicos, mercados y escuelas, el sueño era contagioso. Luz en cada hogar, hospitales ininterrumpidos, niños estudiando de noche, fábricas zumbando de vida. La pregunta flotaba en el aire: ¿por fin dejaríamos de depender de otros? Historias personales abundaban. En la aldea de Koulikoro, por ejemplo, una enfermera relató cómo cada noche debía elegir entre mantener funcionando la nevera para las vacunas o alumbrar la sala de partos con una linterna. El acceso a energía, para ella, era cuestión de vida o muerte. Pero el entusiasmo chocó pronto con la realidad. Los costos de una central nuclear no se cuentan en miles, ni siquiera en millones, sino en miles de millones. Por ejemplo, la planta de Olkiluoto en Finlandia costó más de 8.000 millones de euros y se demoró más de 10 años en completarse. Los técnicos locales dudan. ¿Tenemos la capacidad de sostener algo tan complejo? El financiamiento, aunque respaldado por Moscú, genera inquietud. ¿Hasta qué punto hipotecaríamos el futuro por un préstamo o una promesa? Occidente no tardó en reaccionar. Gobiernos y expertos advierten: proliferación nuclear, riesgos de seguridad, nueva dependencia, ahora bajo la mirada de Rusia y China. Moscú y Pekín, mientras tanto, celebran la victoria diplomática, presentando el acuerdo como símbolo del auge africano y la cooperación sur-sur. La historia nos recuerda el caso de Irán, cuyo programa nuclear desató décadas de sanciones y aislamiento. ¿Podría África enfrentar un destino similar si las potencias se sienten amenazadas por su avance nuclear? Sobre nosotros pesa la sombra de una deuda asfixiante:
la injerencia extranjera y la amenaza de crisis internas ante cualquier fallo técnico o político. Un solo error podría dejar al país no solo sin recursos, sino vulnerable a sabotajes, sanciones y desestabilización regional. En el caso de Fukushima, en Japón, un desastre natural convertido en accidente nuclear forzó a repensar la seguridad energética de todo el mundo. ¿Está África preparada para semejantes desafíos? Fracasar sería perder mucho más que dinero. Perderíamos credibilidad global, pondríamos en riesgo la seguridad nacional y sacrificaríamos la mayor oportunidad de nuestra historia para cambiar el rumbo del país y del continente. La experiencia de países como Argentina, que debió suspender sus proyectos nucleares varias veces por crisis económicas, muestra que el camino está lleno de obstáculos. Con tanto en juego, el futuro se parte en dos caminos. Las próximas decisiones definirán si cruzamos el umbral hacia la prosperidad o si caemos en una nueva trampa de dependencia y frustración. La cuenta regresiva ha comenzado. El país entero observa, consciente de que cada paso cuenta y que nada volverá a ser igual. El átomo puede encender hogares o desatar nuevas tormentas. Hoy, el continente africano se encuentra ante una encrucijada nuclear que podría definir su destino durante generaciones. La historia de Sudáfrica, que desarrolló armas nucleares y luego las desmanteló en busca de legitimidad internacional, es un recordatorio de la complejidad de este poder. Imagina el mejor desenlace. La planta se construye sin tropiezos, los técnicos viajan al extranjero y vuelven con saberes de punta. La electricidad fluye y nutre fábricas, hospitales y escuelas, no solo en una nación, sino también en países vecinos hambrientos de energía. África deja de ser simple consumidor y se convierte en proveedor, lidera su región y rompe décadas de dependencia. El orgullo nacional revive, la economía florece y el continente empieza a hablar con voz propia en el escenario global. Ejemplos como el de los Emiratos Árabes Unidos, que en 2020 inauguraron su primera central nuclear y diversificaron su matriz energética, muestran que el salto es posible con buena gobernanza y planificación. Sin embargo, la historia africana enseña que la esperanza siempre camina junto a la sombra de la decepción. Existe un escenario más sombrío. Los retrasos se multiplican por mala gestión, las deudas crecen, los fondos se desvían y la corrupción se infiltra en los resquicios de los grandes proyectos. El entusiasmo inicial se apaga cuando los hogares siguen en la oscuridad. Las promesas de prosperidad se diluyen y el desencanto social avanza. Los acreedores extranjeros, viejos y nuevos, aprovechan para exigir más control y condicionar el futuro. Lo que nació como un acto de soberanía termina en un ciclo renovado de dependencia y frustración colectiva. Esta ha sido la historia de muchos megaproyectos en el continente, como la presa de Inga en el Congo, que nunca alcanzó su potencial por falta de gestión adecuada. Aún hay un tercer horizonte, más inquietante: la confrontación. El ascenso de la influencia rusa en el Sahel despierta recelos y provoca reacciones hostiles de otras potencias. Las tensiones diplomáticas crecen, surgen sanciones y aumentan las presiones sobre los líderes africanos. Aparecen amenazas militares, sabotajes encubiertos y campañas de desinformación. El riesgo de un conflicto armado regional deja de ser abstracto, y el proyecto de desarrollo se convierte en epicentro de tensiones geopolíticas. La historia reciente de Siria, donde la construcción de un reactor pretendido desató ataques preventivos, evidencia el peligro de mezclar desarrollo nuclear con rivalidades internacionales. Ante estos caminos, el papel de las instituciones africanas resulta decisivo. Solo una administración fuerte, legítima y transparente puede asegurar que la energía nuclear beneficie a la población y no a una élite o intereses externos. Liderazgo visionario y consensos sociales serán claves para inclinar la balanza hacia el éxito en vez del desastre. El reto no es solo dominar la física del átomo, sino gestionar el tejido social, político y ético que rodea a este poder. El ejemplo de Canadá, que supo crear una cultura de seguridad y participación comunitaria en torno a sus reactores, puede servir de guía. Al final,
Las decisiones de hoy determinarán si África se transforma en actor soberano, capaz de trazar su propio rumbo con dignidad y autonomía, o si, por el contrario, queda atrapada en nuevas redes de dependencia, divisiones y presiones externas. El átomo puede ser la llave de la emancipación o la cadena del sometimiento. Todo dependerá de la lucidez, la valentía y la unidad de quienes sostienen este proyecto. Ahora bien, ¿qué lecciones y advertencias concretas deja este momento histórico, tanto para África como para el resto del mundo? Las decisiones tomadas en el Sahel resuenan más allá de las fronteras africanas. ¿Qué puede aprender el mundo de este cruce de caminos nuclear? Alcanzar la soberanía energética requiere mucho más que coraje. Implica disciplina constante, vigilancia sin descanso y una unidad que resista tentaciones y presiones externas. La rúbrica del acuerdo nuclear fue solo el comienzo de un sendero largo y lleno de desafíos, donde cada elección futura determinará si la emancipación africana se concreta o se transforma en otra cadena invisible. La experiencia de países como Pakistán, que logró desarrollar su programa nuclear bajo presión internacional y sanciones, demuestra que la perseverancia y la autodeterminación pueden abrir caminos antes impensados. El éxito de un programa nuclear no se mide únicamente por la tecnología ni por los titulares grandilocuentes. Depende, ante todo, de instituciones firmes, transparencia en la gestión y una ciudadanía activa y vigilante. Donde faltan controles efectivos y una prensa libre, los peligros se multiplican, y la sombra de la corrupción o los accidentes nunca desaparece del todo. En el caso de México, la falta de transparencia en la construcción de la planta de Laguna Verde generó sospechas y protestas durante años, afectando la percepción pública de la energía nuclear. Invertir en la formación de ingenieros, científicos y técnicos africanos es vital. No basta con importar conocimiento, hay que sembrarlo y cultivarlo en las propias aulas y laboratorios. Universidades y centros de investigación locales deben ocupar un lugar central. Además, la diáspora africana, con su bagaje internacional, puede aportar miradas críticas e innovadoras para consolidar estos avances. En Egipto, el regreso de científicos formados en el extranjero fue clave para establecer una comunidad científica propia en el sector nuclear. Sin embargo, acecha un peligro: que la obsesión por la seguridad termine sofocando derechos humanos y callando voces disidentes. En nombre de la protección de las instalaciones, se podrían justificar medidas autoritarias, restringir libertades o marginar a comunidades directamente afectadas. El equilibrio entre desarrollo y democracia debe vigilarse sin tregua. En la antigua Unión Soviética, la opacidad alrededor de Chernóbil agravó las consecuencias humanas y ambientales del desastre. La historia enseña que solo la vigilancia y la exigencia colectiva garantizan que el átomo sea promesa y no amenaza. La energía nuclear puede abrir las puertas a la prosperidad, pero también puede encadenar a una nación a la deuda, al miedo y la opacidad si la sociedad baja la guardia. Solo una presión ciudadana sostenida, en las urnas, en las calles, en los foros, puede mantener a líderes y empresas bajo control real. El caso de Alemania, donde la movilización popular obligó a replantear la política nuclear tras Fukushima, es un claro ejemplo del poder de la sociedad civil. Aquí entra en juego la nueva generación africana junto a su diáspora. Su educación, acceso a información global y capacidad de movilización digital les otorgan herramientas inéditas para vigilar, denunciar y proponer alternativas. Si asumen el reto, pueden asegurar que la energía atómica sirva al bien común y no a intereses privados o foráneos. Plataformas de transparencia como Open Nuclear Africa y movimientos estudiantiles ya están emergiendo para monitorear el proceso y exigir rendición de cuentas. Pero el riesgo nunca desaparece. Si la sociedad se conforma con símbolos y no exige resultados concretos y transparencia absoluta, el sueño de independencia puede tornarse en una pesadilla de frustración, endeudamiento y desilusión. La vigilancia debe ser permanente. El caso de Zimbabue, que vio cómo la corrupción y la falta de supervisión arruinaron proyectos energéticos claves,
debe servir como advertencia. Hoy la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Quién decidirá realmente el destino de África en esta nueva era? ¿Las potencias extranjeras, los gobernantes o el propio pueblo, custodio final de su futuro? El desenlace de esta apuesta nuclear aún no está escrito. Lo que ocurra en los próximos años definirá no solo el destino energético de una nación, sino el rumbo de todo un continente. El átomo es una herramienta, no un destino. Cuando la luz vuelva, cuando el silencio termine, ¿quién contará la historia? ¿Quién decidirá si fue un amanecer o una sombra más profunda? Hoy, el futuro de un continente pende de un hilo. Aquella firma nuclear no selló una victoria, ni garantizó una derrota. Fue apenas el primer paso hacia un territorio sin mapas, un viaje que exige ojos abiertos y manos firmes. El poder atómico no trae emancipación por sí solo. Puede encender hospitales, escuelas y fábricas, pero también sembrar nuevas deudas, dependencia tecnológica y disputas internas. Lo que inclinará la balanza no es el reactor, sino la vigilancia y la acción de la sociedad. La soberanía, como la energía, se forja y protege día a día. Los peligros siguen ahí. Intereses ajenos, accidentes posibles, corrupción y la tentación de entregar el control por promesas vacías. Nada está ganado. Solo la participación colectiva puede transformar la expectativa en esperanza real. Ejemplos a seguir existen. El empoderamiento ciudadano en países escandinavos, donde la consulta popular decide el rumbo energético, puede ser una meta para África. ¿Veremos nacer una África que ilumina su propio camino o quedará la promesa encadenada a nuevos amos? La respuesta no está en los titulares, sino en los barrios, en cada comunidad que decide ser autora de su futuro. Las asociaciones de mujeres rurales, por ejemplo, que luchan por el acceso equitativo a la energía, son prueba viva de que el cambio viene desde abajo. Este instante no pertenece solo a los poderosos ni a los expertos lejanos. Te pertenece a ti, a quienes exigen transparencia, educación, seguridad y acceso justo a la energía. Porque al final, la tecnología solo es papel. La historia la escriben quienes se atreven a imaginar y reclamar un mañana diferente. El desenlace sigue abierto. El porvenir de la energía, y con él el de toda una generación africana, depende de la fuerza colectiva para vigilar, exigir y soñar. ¿Serás parte del cambio o dejarás que otros decidan tu destino? La última palabra aún no se ha dicho.